Y según datos del Ministerio del Interior, en información referente a 2020, en España se producen 41 denuncias al día que tienen que ver con la presencia de ocupas. En los 6 primeros meses se han producido 7.450 denuncias de ocupación, 357 más que en el mismo periodo de 2019. Pero estos datos dan por hecho que el problema se ha agudizado o no dejan de ser acontecimientos aislados. El caso es que durante estas vacaciones, en las que algunas casas se quedan vacías y ante los visos de una crisis económica, las noticias que tienen que ver con la amenaza ocupa han protagonizado las cabeceras informativas. Pues sobre este asunto vamos a hablar hoy con Eduardo López Martín, que es abogado. Muy buenos días. Buenos días. Hola. Gracias. Bueno, pues esas cifras, si se concretan, quiere decir que en estos meses ha habido más ocupación que en años anteriores. ¿Puede responder eso a la situación también de crisis económica derivada de la sanitaria? Sí, indiscutiblemente, además de los factores que han comentado ustedes en la entradilla, hay que tener en consideración que el parque de segundas residencias, bien sea en zonas costeras o de interior, y hablo por supuesto de las islas, ha estado abandonado durante todo el periodo en el que hemos estado confinados por mor de la pandemia sanitaria. Actualmente también hay muchas personas que de forma voluntaria no quieren salir de sus primeras residencias y esto continúa. En ese sentido, va a tener una prórroga indiscutible en los próximos meses. ¿Y bajo qué ley, señor López, se ampara un propietario para poder recuperar su vivienda? Pues mire, las soluciones, los mecanismos legales que el ordenamiento jurídico en España ha arbitrado para solucionar el problema de los ocupas con K son variadas y debo decir que en teoría eficaces y desde luego modernas. Tenemos la primera opción, desde luego desde mi punto de vista, es acudir a la vía penal. El Código Penal tipifica dos conductas importantes en este orden de ocupación, que puede ser tanto el allanamiento de morada, y aquí quiero matizar, morada no es solo la primera residencia, lo que determinamos como el domicilio habitual y permanente. Morada, el Supremo nos ha aclarado en numerosísimas sentencias que es aquella vivienda donde el individuo desarrolla su esfera de vida privada. Luego, una segunda residencia también es susceptible de ser allanada porque también es morada. Para todo lo demás, el Código Penal nos ayuda con lo que se denomina el delito de usurpación de inmuebles. Y, desde luego, si la vía penal no es suficiente, podemos siempre acudir al típico procedimiento de desahucio, procedimiento novedoso, porque en España, desde junio del año 18, se reformó la ley de enjuiciamiento civil para incluir de una forma un tanto dispersa, pero un procedimiento ad hoc, un procedimiento específico que, con muchas especialidades, ayuda de forma muy clara a recuperar una vivienda frente a una ocupación de esta naturaleza. El Partido Popular ha propuesto la articulación de una ley que prohíba a los ayuntamientos, por ejemplo, empadronar a ocupas. También reclama medidas como condenas que vayan de 1 a 3 años. ¿Se contempla alguna medida similar o parecida a estas en estos casos? Ya le digo que el Código Penal, cuando tipifica el allanamiento de morada, en su artículo 202, prevé penas muy similares a las que usted acaba de comentar. Evidentemente ya la usurpación de inmueble tiene una pena notoriamente inferior, pero desde luego para lo que es el acto ilegítimo de ocupación de la morada, que causa tanta alarma social y que con tanta dramatización estamos conociendo en estos últimos meses, el supuesto ya está tipificado en el Código Penal. Yo creo que más que tipificar, aumentar penas, etcétera, lo que hay que dotar es a la Administración de Justicia de más medios personales y materiales. Porque, mire, como decía anteriormente, ya tenemos unos mecanismos, unas acciones para defender al propietario legítimo frente al acto de ocupación. La cuestión está en que cuando el operador jurídico, sea un abogado o un procurador, interpone de forma rápida y lo más eficientemente posible esa demanda o esa denuncia, después llega a un juzgado que carece de medios personales y materiales. Los jueces, magistrados, letrados y letradas de la Administración de Justicia están desbordados de trabajo. Entonces, de nada sirve presentar una demanda y pedir una medida cautelar o cautelarísima, tanto en sede penal como en sede civil, para que el juez actúe de forma rápida y coactiva. De nada sirve que la Fiscalía General del Estado hace 15 días, porque el 15 de septiembre ha dictado una circular dando expresas instrucciones en esta materia para que todos los fiscales, una vez que se hayan ponderado determinados parámetros de gravedad de la situación y de titulación dominical por parte de la persona despojada de su derecho, como digo, el fiscal debe también promover como medida cautelar el desalojo. Pero cuando llegamos a un juzgado
que está colapsado, cuando el juez y el magistrado tienen la mesa absolutamente abarrotada de expedientes, este es un caso más. Por más dramatización que hagamos de él, tropezamos con el problema endémico, por no decirle secular, de nuestra administración de justicia, la falta de medios. Si hay algo clave en la resolución del problema, señor López, es la capacidad de reacción. ¿Por qué se habla de esas 48 horas? Mire, es importantísimo que el propietario, cuando detecta que ha sido despojado, inmediatamente presente denuncia. Le digo más, incluso en la vía civil, si se deja pasar un tiempo razonable que está ya recogido en ley, el procedimiento rápido, específico para desalojar a los ocupas, ya la legislación no lo permite, es inviable. ¿Por qué es importante todo esto? Porque, mire, cualquier situación de consentimiento, cualquier situación de dejación de derecho en un tribunal puede ser interpretada como un consentimiento tácito. Por consiguiente, ante un acto de esta naturaleza tan importante en el ámbito del despojo del derecho, el propietario tiene que reaccionar de forma inmediata para que no consienta tácitamente la situación vigente. ¿Y qué es lo que no se debe hacer en ningún caso? Porque sabemos de la existencia de empresas, o que se hacen llamar así, para sacar a ocupas de viviendas, negociar con ellos. Bueno, yo todo lo que sea negociar, por supuesto que sí, todo lo que sea mediar, todo lo que sea alcanzar soluciones dialogadas y de consumo, perfecto. Lo que no se puede es ejercer arbitrariamente el propio derecho, porque esto también está tipificado. La justicia no se la puede uno tomar por su mano. Si el diálogo no es suficiente, cualquier otra cosa que no sea diálogo debe decidirla un juez. Bueno, estamos hablando de ocupas que me imagino, señor López, que tienen que justificar la propiedad de esa vivienda. Sabemos que muchos recurren a títulos falsificados. No sé si detrás de todo esto se esconden también determinadas mafias. Desde luego que sí, sobre todo en los supuestos de polígonos enteros de viviendas o de bloques completos pertenecientes a fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no abunda tanto en nuestras islas, pero sí en grandes capitales. Ahí sí que desde luego se sabe que se trafica, hay que decirlo así, con los títulos, se falsifica absolutamente sin ningún pudor toda clase de documentos y claro, aquí es donde está el problema. Para el pequeño propietario que verdaderamente está amparado en un título de dominio, que ya en la actualidad, a día de hoy, por mor del crédito hipotecario que está tan ampliamente extendido, suele ser una escritura otorgada ante notario. ¿Y qué decir si además ese título ha tenido acceso al registro y la vivienda está inscrita a favor del titular? No va a tener absolutamente ningún problema, porque mire, precisamente son los dos requisitos que tanto en vía penal, para que el fiscal actúe, como en vía civil, para que el juez acceda a la medida cautelar sumarísima de desalojo, son suficientes. Hay otra cuestión que es que hemos visto incluso casos de personas que ocupan una vivienda y luego la realquilan a terceras personas, ¿no? Estamos asistiendo ya a un negocio, una trama empresarial incluso, podríamos decir. Sí, sí, esto entienda usted que desde que me siento con la posesión del inmueble y creo una apariencia de buen derecho, pues evidentemente cualquiera puede picar y alquilarme lo que verdaderamente no es mío. Aquí ya entramos en determinados concursos de un delito, como comentábamos anteriormente, de allanamiento de morada, con lo que podría ser incluso una estafa. Pero desborda un tanto el problema inicial. Aquí de lo que se trata es de que respondamos de forma rápida y coactiva frente al ocupa y que consigamos la recuperación inmediata de la propiedad. Porque, insisto una vez más, si la situación se consolida y el tiempo va pasando sin que el propietario actúe, usted está poniendo el dedo en la llaga. Donde estaba un ocupa, te puedes encontrar con muchísimos más. Y, evidentemente, el entramado jurídico ya empieza a complicarse. Claro, quizá ahí el problema de las segundas residencias, ¿no? Que están vacías y a lo mejor tardamos algunos días en saber que hay alguien en esa vivienda, ¿no? Así mismo es, y no le hablo cuando se trata de fincas rústicas en medianía o en páramos a los que uno pues acudía antes pues con relativa frecuencia, pero tanto por el confinamiento como actualmente por el miedo que hay a salir, etcétera, pues no vas y te encuentras con que hay personas habitando dentro que no tenían otro sitio donde ir y se han metido, porque además hay redes sociales para donde este movimiento Ocupa con K va difundiendo información acerca de la vivienda, se sabe. Yo lo he visto, que se marcan las propiedades con pintura y se hacen determinadas señas entre ellos para ir controlando la vivienda que
puede ser una candidata a la ocupación. Esto es importante controlarlo, vigilarlo, no hacer nunca dejación del derecho de propiedad. Bueno, y estamos hablando de inquilinos ilegales que a su vez están disfrutando de determinados servicios, como puede ser la luz, el agua, el gas, que me imagino hasta qué punto el propietario puede suspender esos servicios y, de hecho, si recupera la casa, no sé quién se tiene que hacer cargo de los desperfectos, señor López. Son dos cuestiones. Una es que el propietario pueda coactivamente suspender unos servicios. Insisto, cualquier actuación que tenga naturaleza coactiva o que el propietario pretenda ejecutar debe estar amparada por una resolución judicial. Todo esto tiene su ida y su venida, su más y su menos, y puede reinterpretarse en otro sentido. Yo eso no lo recomendaría. Yo intentaría acudir a la mayor brevedad posible, primero a la comisaría, a la comandancia de la Guardia Civil, en el caso de viviendas en zonas rurales, y si no, pues directamente al juzgado bien de instrucción, de guardia, o bien a un procedimiento civil de desahucio ante el juzgado de primera instancia. Respecto a los suministros, mire, aquí se genera mucha confusión y tengo que confesarle que esto depende mucho de las empresas suministradoras. Tanto para electricidad como para lo que es agua de abasto, hay que entender que no hay una política clara. ¿Quién es el titular del contador, de la póliza, del punto de suministro? ¿Quién paga el consumo, etcétera? Desde luego, si el titular del suministro es uno, que puede ser el propietario, cuidado, porque yo lo que haría es poner automáticamente el asunto en conocimiento de las empresas, porque evidentemente el consumo no está siendo efectuado por el propietario y aquí se puede también producir un problema serio. Todo esto abunda en lo que estoy exponiendo, en la necesidad de acudir a la justicia para que de forma muy cautelarísima, me permito insistir, se actúe y se efectúe un lanzamiento, un acto de desocupación amparado por la ley a la mayor brevedad posible. Pues Eduardo López Martínez, muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes.